saben que cáncer de mama hoy en día es una de las patologías que tiene alto índice de mortalidad, ¿no? Y todo esto efectivamente es por diversos tipos de situaciones: factor genético, factores ambientales, ¿no? Vamos a ver cuáles son las causas principales que pueden desencadenar lo que viene a ser un cáncer de mama. Todos esos son factores de riesgo, ¿ya? Es por eso que el cáncer de mama hoy en día llega a ser, ¿no?, una patología muy frecuente, que hay que tratar de diagnosticarlo siempre en fases tempranas para evitar, ¿no?, diagnosticarlos en fases tardías, y el tiempo de vida es muy poco, ¿no? Cuando hay metástasis de una carcinomatosis, el tiempo de vida no pasa de 3 meses, ¿no? Entonces, por eso los cribados que se hacen vienen a ser muy importantes para diagnosticar de una manera muy importante. Como ven ustedes acá, existen factores que no se pueden modificar y factores que sí pueden llegar a ser modificados, ¿ya? Si nosotros tomamos cada uno de estos, efectivamente vamos a llegar a tener mayores riesgos. Acá es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, porque esto, hagamos lo que hagamos, y vamos a tener ese factor de riesgo. Pero acá es donde nosotros tenemos que hacer mucho énfasis, ¿ya? Principalmente sobre qué. Existen los factores reproductores, ¿ya? El hecho de no tener hijos, el hecho de no dar lactancia, son factores en los cuales aumenta, ¿no?, el riesgo de un cáncer de mama, ¿ya? La edad es muy importante, en la cual nace el primer hijo. Pues una gestación arriba de los 30 años te aumenta el riesgo de un cáncer de mama, ¿ya? Entonces siempre es mejor tener edades más jóvenes. Pero hoy en día, con tantas situaciones, si se dan cuenta, Europa tiene una vida muy longeva, porque la mayoría de la gente recién a los 35, 40 años recién empieza a edad, ¿no? Más antes no. Entonces, como acá ya desde los 16 años ya están, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? El número de hijos también. 0 hijos tiene riesgo. También en otro extremo, demasiada cantidad de esos que antes tenían 10, 12 hijos, también incrementan. Entonces, si se dan cuenta, siempre los extremos son malos en todo. Ausencia de lactancia materna, factor de riesgo igual para el cáncer de mama. La obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo, el uso de tratamiento hormonal sustitutivo por tiempos prolongados, ¿ya? De igual manera, escasa actividad física y principalmente por el ritmo circadiano, por el proceso hormonal, trabajar en la noche sobre todo, ¿ya? Todos estos son factores que nosotros podemos llegar a modificar. Con esto disminuimos los factores de riesgo, ¿ya? Perdón. Factores que no se pueden modificar. La edad avanzada. Eso es difícil, no hay cómo poder modificar. El sexo, mujer. Si un hombre que quiere convertir en mujer, no va a tener cáncer de mama, ¿no? O sea, es un factor que no se puede modificar. Los factores menstruales, sobre todo menarquia y menopausia. Una menarquia muy temprana o una menopausia muy tardía también es factor de riesgo para un cáncer de mama, ¿ya? La nulliparidad, factor de riesgo. Este es un factor, la nulliparidad, que no se puede modificar, porque hay personas que por más de que quieren tener hijos no pueden, ¿no? Entonces son factores que no se pueden modificar. Antecedentes en la familia, y esto es muy importante, los que tienen una predisposición genética principalmente asociado a estos dos oncogenes, el BRCA1 y el BRCA2. ¿Por qué? Porque una persona que tiene estos oncogenes, ¿no?, diagnosticados, o a tener una familia, el riesgo de tener cáncer de mama es muy alto. Por eso estas pacientes que son portadoras de estos oncogenes
se debe hacer una mastectomía bilateral. Así no tenga cáncer en el otro lado. ¿Ya? Sí o sí hay que sacar las dos mamas. Antecedentes personales, la parte de la raza y la exposición a la radiación. ¿Ya? Entonces, todos estos van a ser factores que no vamos a poder llegar a modificarlos. Y también vamos a tener los factores de riesgo históricos. Eso lo vamos a ver cuando veamos los tipos de cáncer de mama que llegan a existir. Entonces, como ven ustedes, como ya les dije, en cuanto a la epidemiología, se ve que la prevalencia y la mortalidad va en ascenso, ¿no? Y ya de aquí a 2 años, de acuerdo a las proyecciones, se ve que va a haber 2.5 millones de casos nuevos más de cáncer, ¿no? Un índice bastante alto, y la mortalidad va a llegar a ser alrededor de 800.000 muertes, ¿no? Son factores muy altos para lo que viene a ser. Por eso hay que hacer mucho énfasis en lo que viene a ser cáncer de mama. Por eso hoy día tenemos el Día del Cáncer de Mama, ¿no? Para llegar a hacer las prevenciones correspondientes. Y es por eso que 1 de cada 8 mujeres puede llegar a tener cáncer de mama. Por eso el porcentaje viene a ser de 12.5%. Es un porcentaje muy alto. Vamos a disminuir solamente con los factores modificables. La incidencia de tumor maligno más frecuente en la población femenina en todo el mundo. Después viene el cáncer de cervix, ¿no? Pero el principal va a ser el cáncer de mama. Su incidencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que aumenta de manera anual entre un 2 a 3%, que parece bajo, pero si nosotros vemos en números, viene a ser bastante alto por la población. ¿Usted puede decir que se callen, por favor? Que no se escucha o no se entiende. Entonces, la mortalidad, ¿cómo va a ser? ¿Es la causa principal de mortalidad de la mujer? ¿En varón se puede dar cáncer de mama? Sí, se puede dar, pero es muy riesgo la situación. Una causa muy importante de morbilidad. A pesar que se han hecho todos los estudios, y tenemos muchos estudios en la parte de mama y cáncer, y la parte de prevención, ha llegado a bajar la parte de la mortalidad. ¿Y esto a qué se debe esta baja, una disminución de la mortalidad? Al diagnóstico precoz. Por eso los estudios vienen a ser muy importantes, ¿no? La mamografía, la ecografía y la inspección anual que deben realizarse, ¿no? La parte de la mama y la parte de las axilas. De igual manera, el tratamiento hoy en día que se realiza es más individualizado, ¿no? Se estudia diversos tipos de hormonas, diversos tipos de genes, y se puede hacer un tratamiento totalmente individualizado para realizar lo que viene a ser un tratamiento específico de cáncer, ¿no? Porque no todos llegan a tener los mismos componentes. Los estadios van a ser muy importantes, por eso realizar un TNM en cáncer de mama va a ser de mucha importancia. Estadios tempranos, 98% de supervivencia a los 5 años. Estadios tardíos, estadio 3 para adelante, el índice de mortalidad llega a ser mucho mayor. Es por eso que el índice de supervivencia viene a ser solamente del 24% a los 5 años, ¿no? Entonces, la parte importante va a estar en diagnósticos precoces. Tabla muy importante que ya hemos hablado hace rato de lo que vienen son los factores de riesgo. Vamos a tener factores que van a desencadenar un cáncer de mama y factores que vamos a llegar a tener protectores, totalmente contrarios en ambos. Sedentarismo, factor de riesgo. ¿Cómo vamos a nosotros mejorar esto? Con una actividad física. Consumo de alcohol modificable, evitar el consumo excesivo del alcohol, ¿ya? No lactancia materna. ¿Cómo vamos a evitar? Lactancia materna prolongada, ¿ya?
Ustedes saben que la lactancia adecuada son los primeros 6 meses. Una lactancia más prolongada es más beneficiosa para la mamá que para lo que viene a ser el bebé. ¿No? Los 6 meses sí, es muy importante para el bebé. Una lactancia materna más prolongada tiene mayores beneficios. Entonces podemos modificarlos. Uso de hormonas, de igual manera, prolongadas, efectivamente y combinadas, factores de riesgo. Debemos disminuir el mismo, ¿no? O en lo posible evitarlo. Sobrepeso hay que evitarlo. Igualmente, el consumo de carnes rojas y de grasas animales, factores de riesgo, igual para el cáncer de pulmón, para el cáncer de gástrico, para el cáncer de colon. Hay que hacer mayor consumo de frutas y de vegetales. ¿Por qué? Porque los embutidos, las carnes rojas y todas las carnes ahumadas tienen alto contenido de nitrosaminas. ¿Ya? ¿En qué ayuda el consumo de frutas y de vegetales? Aceleran el tránsito intestinal, por lo cual existe una menor absorción. ¿No? Por eso las verduras y las frutas vienen a ser muy importantes para acelerar el tránsito intestinal. Y con eso disminuimos la absorción de las nitrosaminas. ¿Cómo se puede presentar lo que viene a ser un cáncer de mama? Esto se puede presentar de inicio, sobre todo va a ser casi asintomático. La mayoría no van a presentar sintomatologías. Por eso es una enfermedad que va a tener poca sintomatología al inicio. ¿Cómo se llega a determinar principalmente? Con una masa, ¿no? Se están bañando, se están revisando y hay un abultamiento, ya sea en la parte de la mama o si no a nivel de la parte axilar, ¿ya? Que no ocasiona dolor, ¿no? Pero lo pueden ustedes determinar solamente con la palpación. Es por eso que el 75% de los casos, la principal manifestación va a ser la presencia o la identificación de un tumor, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces se diagnostica en fases tardías. Solamente cuando ya pasó una sintomatología vamos a poder determinar. Estas masas suelen ser totalmente indoloras, en la mayoría, son duras y de bordes irregulares, típicos de un proceso neoplásico. De acuerdo a lo que viene a ser, ¿no?, la Asociación Americana del Cáncer, ¿cómo se puede presentar un cáncer de mama? Se puede desencadenar como ser una inflamación segmentaria, puede haber una irritación cutánea, hemos dicho que la inspección va a ser muy importante porque la presencia de hoyuelos a nivel de la piel es típico o muy característico de un cáncer de mama. Entonces puede ser a tener alta sospecha. La presencia de un dolor. El dolor puede estar asociado a diversas situaciones, no solamente a nivel de lo que viene a ser un cáncer de mama. Las displasias de mama también pueden ocasionar dolor en la mama, ¿ya? Que está en relación con los procesos hormonales. Pero una masa con dolor podemos llegar a sospechar en un cáncer de mama, principalmente si va a ser dura, de bordes irregulares y va a ser poco móvil, ¿ya? Enrojecimiento, hemos visto que la parte de la coloración de la piel va a ser muy importante. Una piel naranja es muy importante que nos puede hacer sospechar de igual manera en un proceso neoplásico. La secreción, que lo hemos visto, igual las características que vamos a llegar a tener a través del pezón van a ser muy importantes, principalmente si es que estas van a ser hemáticas o seremáticas, ¿ya? Las que son de color verdoso, proceso infeccioso. Las de color amarillento, la relación puede ser con un calostro, hay que ver. Pero las que son serohemáticas o las que son hemáticas, alta sospecha de malignidad. Y las tumoraciones en las axilas, ¿ya? Estas son las principales formas como se puede llegar a presentar, ¿ya? Muchas veces solamente puede ser por secreción nada más a través del pezón. Han visto que la mamografía, cuando hemos visto los estudios, solamente se ven como pequeñas calcificaciones, nada más, y no llegamos a tener una masa palpable. Pero podemos llegar a tener esa calcificación de la mamografía y secreción por el pezón, ¿no? O si no, la aparición ya de un tumor a nivel de la axila. Entonces, hay muchos procesos en los cuales suelen ser tan pequeños, en los cuales no podemos llegar a identificarlos. Por eso, acá es importante el examen físico, ¿ya? Y los estudios de imagenología, principalmente la mamografía, porque la ecografía no va a poder ver esas especulaciones que hemos visto en lo que viene a ser una mamografía, ¿ya? Entonces hay que hacer
un buen diagnóstico y de manera precoz. Por eso hemos visto que la mamografía está recomendada ya desde los 35 años, ya deben realizarse una primera mamografía. ¿Ya? TNM, esto va a ser muy importante para hacer los estadiajes. Y de acuerdo a esto, saber la supervivencia y la conducta que vamos a llegar a tomar. Igual que en la parte de tiroides, vamos a llegar la T de tumor, la N de nódulos y la M de metástasis, ¿no? En la parte de la T, TX es un tumor que no se puede llegar a medir. T0, cuando no hay un tumor primario, no hay evidencia de un tumor primario. El TIS es un tumor in situ, ¿ya? Que puede estar en relación con una enfermedad de Paget. Luego tenemos el T1, el T2, el T3 y el T4. No vamos a entrar mucho en los subtipos porque llega a ser muy complejo, pero tenemos que saber que un T1 va a ser todo tumor que mide menos de 2 centímetros. Un T2 que va a medir entre 2 y 5 centímetros. Un T3 que mide más de 5 centímetros. Y un T4 que no importa el tamaño, sea 1 centímetro, sea 10 centímetros o sea 5 centímetros, si hay afectación de la pared torácica con la parte también ósea, como son las costillas, los músculos intercostales, entonces ya vamos a hablar de un T4. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay procesos, como he dicho hace rato, que suelen iniciar con un proceso bastante pequeño, un tumor muy pequeño, que no puede ser hasta incluso determinado por una ecografía, ¿no? Pero ya vamos a llegar a tener un gran compromiso de estructuras adyacentes, de metástasis. Entonces, el T es importante dentro de lo que viene a ser la parte de mama. Fíjense que la N llega a ser bastante compleja, ¿no? Y difícil aprenderlo todo esto. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Solamente en lo siguiente: NX, que no se puede evaluar, no es difícil de evaluar ganglios. N0, cuando no hay metástasis a ganglios. ¿Ya? Luego nos vamos directamente a la N1. ¿Qué quiere decir de N1? Que existe la presencia de 1 a 3 ganglios axilares, ¿ya? O también mamarios internos. Nos pasamos directamente al N2. No nos vamos a abocar a N1A o 1B, no. Directamente nos vamos a N2. ¿Qué nos identifica el N2? La presencia de 4 a 9 ganglios axilares, ¿ya? Y nos vamos directamente al N3. ¿Y el N3 qué indica? La presencia de más de 10 ganglios axilares, ¿ya? Entonces, lo estamos simplificando para que podamos saber, ¿ya? Entonces, para repetir, N1, 1 a 3 ganglios axilares. N2, solamente de 4 a 9 ganglios. Y el N3, más de 10 ganglios, ¿ya? La parte M metástasis es la más sencilla de todo. MX, que no se puede medir metástasis. M0, que no se evidencia metástasis. Y el M1, ya metástasis a distancia, ¿ya? Y de acuerdo a esto, hacemos este estadiaje, ¿ya? Los estadiajes de igual manera llegan a ser muy complicados de poder determinarlos, ¿ya? Fases tempranas o estadios tempranos, mayor riesgo de supervivencia. Estadios tardíos, mayor riesgo de malignidad. Por eso, un estadio, por ejemplo, 1A, que tenemos un tumor que mide menos de 2 centímetros, sin nódulos y sin metástasis, tranquilamente yo puedo hacer una tumorectomía y es más que suficiente, porque es un tumor que mide menos de 2 centímetros, no hay ganglios y no hay metástasis. Pero si me voy a otro lado, póngase un 3B, que ya tengo un T4, que tengo compromiso ya de músculos pectorales, compromiso de lo que viene a ser la pared torácica, también de la parrilla costal, y a pesar de que no tenga ni nada de nódulos ni metástasis,
al tener ya ese compromiso, ¿no? Entonces la supervivencia llega a ser mucho menor. ¿Qué tendría que hacer en todo caso en un estadio 3B? Tendría que sacar músculo barriga costal. Claro, una cirugía que no es reproducible en realidad, ¿no? Entonces es muy importante saber el estadiaje para determinar la supervivencia de los pacientes a los 5 años. Todos los estadiajes y las supervivencias se hacen directamente a los 5 años. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, chicos? ¿Está claro? Entonces, vamos a ver lo que viene a ser la clasificación de lo que viene a ser el cáncer de mama. Esto es lo que es la parte totalmente histológica. ¿En qué va a estar la relación? Principalmente porque tenemos diversos tipos histológicos. ¿Ya? Vamos a tener los epiteliales no invasivos y los epiteliales invasivos. Yo no me voy a abocar a desarrollar cada uno de ellos. Vamos a desarrollar solamente los que vienen a ser los más importantes. ¿Ya? Dentro de esto tenemos los carcinomas lobularios in situ y los ductales in situ. ¿Ya? Dentro de los ductales in situ tenemos los más importantes tipos histológicos, los papilarios, los cribiformes, los sólidos y los de tipo comedo. Tienen sus propias características que ya los vamos a ver. Y dentro de los invasivos, aquí sí va a ser importante que sepamos que el carcinoma lobulario in situ ocupa el 10%. ¿Pero cuál va a ser el más frecuente? El carcinoma ductal invasivo. ¿Por qué? Porque representa entre un 50 a un 70%, ¿no? Entonces va a ser el tipo histológico más frecuente. ¿Ya? Entonces, en todos los procesos que existe, el carcinoma ductal invasivo representa entre un 50 a un 70%. ¿Ya? En segundo lugar, el lobulillar invasivo. Y el resto llega a tener una menor frecuencia. Entonces, en lo invasivo, hemos dicho que hay dos grandes grupos: el carcinoma lobulillar in situ y el ductal in situ. Como dice in situ, es por eso que llegan a ser no invasivos, porque suele ser una afectación bastante localizada. Efectivamente se creía que era en un inicio una lesión totalmente maligna, pero hoy en día se determinó que estos solamente son un factor de riesgo para el cáncer de mama. ¿Ya? Esto es, por eso dice no invasivo, porque no llegan a desencadenar una metástasis así como tal. Es importante así determinar cuál viene a ser los tipos principales y determinar cuál viene a ser su tamaño, y con esto solamente con lo que viene a ser una tumorectomía se puede llegar a resolver. Hemos dicho que había 4 tipos, principalmente en la parte histológica, sobre todo en los ductales in situ. Y hay que tener en cuenta que de todos estos 4, el papilar y el cribiforme son los que tienen mayor riesgo de malignidad, ya a comparación de lo que viene a ser el de tipo sólido y el de tipo comedo. Son los dos tipos histológicos que tienen mayor riesgo de malignidad. Como ya les dije acá, tienen un factor de riesgo para cáncer de mama, pero no va a ser un cáncer de mama como tal. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza? Vamos a llegar a tener microcalcificaciones, ¿no? Que estas microcalcificaciones se las puede identificar también en una mamografía. Característica principal, que van a llegar a tener la presencia de un centro necrótico. Eso es típico de lo que viene a ser de un carcinoma no invasivo. Otras cosas que hay que tener en cuenta, que estos por lo general afectan todo lo que viene a ser un árbol ductal, por lo cual vamos a ver como si fuesen unas ramas en la mamografía. ¿Ya? Por eso tiene una afectación como si fuese directamente como un racimo, como si fuesen las ramas de un árbol así como tal. ¿Ya? ¿Riesgo de malignidad? Sí, pero no son totalmente malignos. A comparación de estos, el cáncer de mama invasivo, estos sí ya tienen su alto riesgo de malignidad. ¿Por qué se caracterizan? Porque aquí ya vamos a tener una gran alteración. Cuando ya existe una afectación ya de un estirpe histológico maligno, ya toda la arquitectura de la parte de la mama se llega a destruir.
va a haber una afectación y una infiltración de la parte estromal y no llegan a respetar absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera la parte toda glandular de la mama. Y hay una afectación en su totalidad. Existen dos tipos principales, el lobulillar y el tipo ductal, ¿no? Van a ser los dos principales. Características. El lobulillar va a ser muy similar a lo que les he mostrado hace rato, lo que viene a ser muy invasivo. ¿Por qué? Porque van a afectar todo un lobulillo y se van a mostrar como si fuesen unas filas que simularían como si fuesen unas ramas igual que de lado. Por eso los diagnósticos aquí precoces son importantes y la patología llega a ser muy importante para saber si estamos frente a un cuadro no invasivo o también estamos frente a un cuadro invasivo, ¿no? Entonces es importante para nosotros la histopatología. Los ductales, de igual manera, estos, a diferencia de los lobulillares, estos crecen en masa, ya no crecen en realidad dibujando todo lo que viene a ser un lobulillo como tal. Sí, vamos a identificar en la mamografía como una masa que va a llegar a ser de unos bordes irregulares, pero va a estar de igual manera bien delimitada, ¿no? Características que nos permiten diferenciar imagenológicamente entre un cáncer lobulillar y un cáncer ductal. El ductal hemos visto que es el más importante y el más frecuente. Representa entre el 50 y el 70% de todos los procesos neoplásicos, ¿ya? Y el lobulillar invasivo representa solamente el 10%. Entonces, ¿cuál va a ser el estirpe más frecuente para un cáncer de mama? Va a ser el ductal invasivo, ¿no? Lo que hemos visto en este cuadro cuando estamos hablando de cáncer de mama. Y es a esto lo que yo les decía. En las primeras diapositivas del cáncer de mama, les decía que hoy en día se puede hacer el tratamiento mucho más específico, ¿ya? Y eso va a estar en relación a ¿qué? A los marcadores moleculares. Cuando hay un paciente que tiene un cáncer de mama, lo más adecuado es determinar estos marcadores tumorales, porque podemos hacer un tratamiento específico sobre estos. Que en Bolivia lamentablemente no los llegamos a tener, ya, pero en el exterior existen estos marcadores tumorales. Y con esto nosotros podemos determinar, en primer lugar, si es que va a responder bien, no, el cáncer de mama a cierto tipo de tratamientos, o hacerlo ya directamente dirigido. No es como con otras patologías que le damos radioterapia, le damos quimioterapia, en algunos funciona, en otros no. La ventaja de los marcadores tumorales o moleculares es que nosotros determinamos esto y de acuerdo a esto podemos hacer el tratamiento, ¿no? Mucho más dirigido. Es por eso que es un factor también para que el cáncer de mama pues vaya disminuyendo la mortalidad y también la morbilidad, ¿no? Por esta situación. ¿Qué marcadores tumorales existen? Son muchos. Receptores de hormonas tiroideas, vamos a tener los receptores del factor de crecimiento, la angiogenia, los de ciclo celular, moduladores de apoptosis, los proteosomas, la ciclooxigenasa, factores de crecimiento de insulina, de crecimiento transformador. Entonces hay que hacer un estudio en lo que viene a ser todos los marcadores moleculares, ¿ya? Y con eso hacemos un tratamiento totalmente específico. Por eso les he puesto acá que con lo que ha avanzado tanto la tecnología y los estudios que se realizan en cáncer de mama, pues nosotros podemos determinar y saber en estos marcadores, ¿no? Específicamente predecir si se van a beneficiar o no de un tratamiento totalmente dirigido. Para que sea más sencillo, es como cuando ustedes hacen un cultivo, les sale un germen y les dice, todos estos son los antibióticos sensibles. Estos son sensibles, estos son resistentes y estos son intermedios. Esa facilidad se llega a tener con los marcadores moleculares, ¿no? Ya sabemos cuáles son y ya sabemos qué podemos utilizar de manera mucho más específica, ¿no? Es una ventaja que lo llegamos a tener hoy en día. Se puede utilizar, hay que seleccionar muy bien a los pacientes, un tratamiento sistémico.
se asocia a quimioterapia, tratamiento endocrinológico, y hay que ver la respuesta que se va a llegar a tener frente a eso. A pesar de que nosotros podamos determinar, hay que ver la respuesta que van a llegar a tener directamente sobre esa molécula que está desencadenando el cáncer de mama. Dentro de eso también existe lo que se denomina el tumor de tipo Filodes. El tumor de tipo Filodes, que se da dentro de lo que viene a ser cáncer de mama, se caracteriza porque es un tumor que afecta sobre todo en personas desde pubertad hasta los 70 años. ¿Por qué se lo toca principalmente dentro del cáncer de mama? Porque a pesar de que es una patología que viene a ser totalmente benigna en la mayoría de las situaciones, cuando son más grandes llega a tener mayor riesgo de malignidad. ¿Ya? Tiene una afectación de igual manera estromal, y a la vez hay que tener en cuenta que como suelen ser grandes y mientras más grandes llegan a ser tiene mayor riesgo de malignidad, es importante realizar la exéresis más la histopatología. Como les dije, la mayoría llegan a ser benignas. Estos tienen alto riesgo de que pueden llegar a recidivar a pesar de haber hecho las exéresis. Y algo que es muy importante, que dentro de los tumores Filodes, como les dije, la mayoría son benignos, pero también podemos llegar a tener procesos malignos. Y cuando estos ya se determinan por la histopatología, sí o sí hay que hacer en estos pacientes una exéresis ya mucho más grande. ¿Ya? Por eso se los toca dentro de lo que viene a ser el cáncer de mama, porque cuando son malignos tenemos que hacer sí o sí una mastectomía total. ¿Ya? Estos pacientes sí o sí deben recibir un tratamiento quirúrgico mucho más agresivo. ¿Por qué? Porque el tumor Filodes tiene un alto índice de metástasis, y esta metástasis se da por vía hematógena. Por eso todo tumor Filodes diagnosticado, a pesar de que sea benigno, hay que hacerle seguimiento, o si no, hacer de preferencia una exéresis completa del tumor, porque en algún momento se puede convertir en un proceso maligno. No hay que confiarse de los tumores Filodes. Si es maligno, hay que tener mucho cuidado por la metástasis que llega a producir. ¿Ya? Principalmente ¿dónde? Pulmón, la parte ósea, parte abdominal y la parte mediastínica. Esos van a ser los principales lugares que va a llegar a afectar este tipo de tumor tipo Filodes. La enfermedad de Paget representa menos del 1% de todos los procesos neoplásicos. Muy, pero muy poco frecuente. ¿Ya? Mucho menos hasta incluso que hemos visto que el fibroadenoma, que es la segunda causa. ¿Por qué es importante? Porque clínicamente lo vamos a identificar: eritema, irritación por el pezón, con prurito, descamación y ulceración. Estas características van a ser típicas de un proceso neoplásico, ¿no? Todo esto, descamación, ulceraciones, cualquier ulceración a nivel de mama, hay que tener alta sospecha de un proceso neoplásico. Entonces, las características nos van a dar de un proceso neoplásico. ¿Por qué lo tocamos? Ahorita lo vamos a ver. Afecta la parte del pezón, la parte de la piel de la mama. Diagnóstico diferencial con cualquier proceso a nivel de piel, dermatitis, eczemas, como también un cáncer de mama. ¿Ya? ¿Debe realizarse biopsias? Sí. Acá es muy importante. ¿Qué vamos a determinar? La presencia de esas células de Paget. Por eso se denomina enfermedad de Paget. Vamos a identificar la presencia de esas células. Ahora, ¿por qué es importante determinar? Porque a pesar que tengamos células de Paget, el 95% que cursan con esto tienen un carcinoma de mama ya asociado, ¿no? Por eso es importante determinar un Paget
y no quedarse con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener un cáncer de mama porque es muy alta la frecuencia que llega a esta caída. ¿Ya? Tratamiento, siempre hay que hacer mastectomía. Si es posible y vemos que hay afectación ganglionar, hay que hacer vaciamientos ganglionares y hay que hacer un buen seguimiento de estos pacientes porque estos pueden llegar a tener incluso micrometástasis. ¿Ya? Entonces, por eso le llega a tocar dentro de lo que viene a ser un cáncer. Tratamiento, y vamos a quedar acá y vamos a continuar con lo que viene a ser tratamiento del cáncer. ¿Listo? Esto no entra por si acaso. ¿Ya? Solamente hasta lo que hemos visto. Los benignos. No es benignos. Entonces, entra hasta necrosis y grasa.